Bienvenidos a su podcast, Los Nigromantes. Les relataremos historias de terror que los dejarán completamente aterrados, llenos de intriga y misterio. Comenzamos. El pabellón de los olvidados. Capítulo 1. El ingreso. Valeria Ortega llegó al Hospital Psiquiátrico Nuestra Señora de la Caridad en un gris amanecer de noviembre de 1998. El edificio, construido en 1932 por una orden religiosa, aún conservaba en su fachada desgastada las letras de hierro oxidadas que anunciaban su nombre. Aunque la pintura blanca se había descascarado hace décadas y las ventanas enrejadas parecían custodiar secretos que nadie osaba contar. El hospital se había levantado en una época en que la psiquiatría todavía se confundía con castigos y aislamiento. Un lugar donde las monjas, hijas de la misericordia, y enfermeros rígidos dirigían el rumbo con mano de hierro y pocas preguntas. Las denuncias por abusos, los malos tratos y el trato inhumano habían marcado al lugar, dejando cicatrices en los muros, tanto físicas como invisibles. Al caminar por los pasillos, Valeria sentía el frío de aquel pasado, que aún persistía, un aire pesado, mezclado con el olor a cloro viejo y madera podrida. Las luces parpadeaban débilmente y el eco de sus propios pasos resonaba en el silencio absoluto. Todo parecía abandonado a su suerte, como si el tiempo hubiera decidido detenerse en un punto oscuro de los años 50, antes de que el hospital pasara a un control más moderno pero burocrático, donde nadie parecía importar demasiado. La atmósfera era opresiva y la joven psiquiatra comprendió de inmediato que aquella institución era mucho más que un simple lugar de tratamiento. Era un archivo vivo del dolor, olvidos y secretos enterrados. Capítulo 2. Los que no están. El segundo día en el hospital, Valeria decidió que su prioridad era encontrar cualquier rastro de su hermana Sofía. Sabía que la tarea no sería sencilla. El tiempo había pasado y las instituciones como Nuestra Señora de la Caridad no eran famosas por su orden ni transparencia. Se dirigió al archivo, un cuarto pequeño y mal ventilado, al fondo de un pasillo que siempre parecía estar a oscuras. Las estanterías de metal tenían montones de carpetas amarillentas, muchas con etiquetas bordadas o tachadas. La mayoría de los documentos estaban desordenados y algunos parecían haber sido mutilados a propósito. Valeria frunció el ceño y sacó una carpeta que llevaba el nombre Ortega Sofía, aunque apenas quedaban un par de páginas con datos. Lo que encontró fue desconcertante. Fechas que no coincidían, registros incompletos y notas crípticas, con palabras borradas y tachadas con tinta negra. El historial médico indicaba diagnósticos cambiantes y tratamientos que no tenían sentido. Más extraño aún, algunas páginas estaban quemadas, como si alguien hubiera intentado borrar su historia. Mientras revisaba esos documentos, una voz rasposa y débil interrumpió sus pensamientos. Provenía del fondo del archivo, donde un paciente estaba sentado en silencio, con la mirada perdida. Él la miró y con dificultad pronunció su nombre: Sofía. Valeria dio un paso hacia él, el corazón acelerado. ¿Cómo sabe su nombre?, preguntó. El hombre no contestó, pero su mirada parecía cargada de una tristeza infinita. Algo en sus ojos hizo que Valeria sintiera que había más de lo que él decía, como si hubiera una conexión oculta entre ellos. Esa misma tarde, mientras caminaba por los pasillos, Valeria escuchó rumores entre el personal. Se hablaba de una voz baja sobre pacientes que simplemente desaparecían. Personas que habían sido internadas y luego nadie volvió a saber de ellas. Algunos decían que esos pacientes eran sacados en secreto o transferidos a otras instalaciones sin registro oficial. Otros simplemente desaparecían en la oscuridad de los pabellones clausurados.
Valeria no podía creer que eso fuera posible en pleno México del siglo XX, pero los ojos esquivos de los enfermeros y la actitud evasiva del director, el director Padilla, le confirmaban que la historia que le habían contado no era toda la verdad. Una noche, mientras repasaba documentos en su pequeña oficina, encontró un viejo diario con tapa de cuero, escondido bajo una pila de expedientes. Pertenecía a una enfermera que había trabajado en el hospital décadas atrás. En sus páginas, la mujer relataba castigos brutales, pacientes encerrados sin justificación y una disciplina férrea impuesta por las monjas que dirigían el lugar. Aquí, el silencio era la única cura, escribió la enfermera. Esa frase quedó resonando en la mente de Valeria. La psiquiatra también empezó a experimentar breves flashes de recuerdos que no lograba ubicar del todo. Imágenes confusas de una niña en un cuarto oscuro, voces apagadas y una sensación constante de frío y miedo. Podría ser que esos fragmentos estuvieran relacionados con Sofía, o era producto de su mente cansada. Al caer la noche, mientras recorría los pasillos vacíos, escuchó un murmullo que parecía llamarla por su nombre. Giró rápidamente, pero nadie. Solo el eco del hospital y el viento colocándose por las rendijas rotas. En ese momento supo que el hospital guardaba secretos más oscuros de lo que había imaginado y que la búsqueda de su hermana apenas comenzaba. Capítulo 3. Santa Marta. Era una tarde gris. El cielo plomizo parecía presagiar algo terrible mientras Valeria caminaba hacia la clausurada del hospital, que todos evitaban mencionar. El pabellón Santa Marta. La entrada estaba sellada con gruesas cadenas y un candado oxidado que parecía desafiar al tiempo mismo. Desde que había llegado, ese lugar había despertado en ella una mezcla de terror y atracción, como si algo dentro la llamara a descubrir qué se escondía tras esas puertas prohibidas. Acompañada solo por la débil luz de su linterna, Valeria sorteó un pequeño resquicio en la madera podrida de la vieja puerta y logró entrar. El aire estaba denso y húmedo, impregnado de un olor a humedad rancia y a productos químicos antiguos. El silencio era absoluto, roto, únicamente por el eco lejano de goteos de agua. Las paredes estaban cubiertas de pintura descascarada, y en ellas se podían distinguir garabatos y símbolos religiosos, cruces rotas, números y palabras en latín casi borradas. El piso crujía bajo sus pasos. Encontró un pasillo estrecho con varias celdas, algunas con una puerta abierta, otras cerradas con cerrojos oxidados. Dentro de una de ellas, un colchón viejo, un colchón raído, estaba cubierto por una sábana manchada que parecía haber visto mejores tiempos. En otra celda, casi invisible entre la penumbra, descansaba una muñeca envuelta en vendas amarillentas. Valeria la tomó con cuidado. Tenía el rostro agrietado y una expresión triste, como si guardara el sufrimiento de quien alguna vez la tuvo. Mientras exploraba, sintió una presencia. De repente, desde el final del pasillo, una figura pequeña y encorvada apareció. Una anciana vestida con el hábito de monja, pero sus ojos estaban vidriosos y su rostro demacrado. No dijo nada, solo la observó. La observó en silencio con una mezcla de miedo y desafío. Valeria intentó acercarse, pero la mujer desapareció, como un suspiro entre las sombras. Con el corazón acelerado, avanzó hacia la última puerta del ala, una enorme reja de hierro que chirrió cuando la tocó tras ella. Solo encontró un cuarto vacío, cubierto de polvo y telarañas, donde las paredes tenían inscripciones ilegibles y marcas que parecían talladas con uñas o herramientas afiladas. La sensación de estar en el lugar deteniendo el tiempo se hizo más fuerte. Valeria escuchó susurros, voces apagadas que parecían venir de las paredes mismas, palabras en idiomas desconocidos, mezcladas con rezos y lamentos. El frío caló en sus huesos. Antes de salir, encontró una vieja fotografía clavada en la pared, un grupo de niñas vestidas con batas blancas, con miradas que no mostraban inocencia sino terror. En el reverso, una frase escrita a mano: aquí se olvidan los nombres. Al salir del pabellón,
Valeria se llevó consigo la muñeca envuelta en vendas, como un recuerdo y una advertencia. Sabía que el pasado de ese lugar no había sido un simple maltrato aislado. Era un abismo de sufrimiento y oscuridad que se extendía mucho más allá de lo que podían imaginar. Aquella noche, mientras revisaba sus notas, la imagen de la anciana monja y las voces susurrantes se quedaron grabadas en su mente. La psiquiatra comenzó a entender que Santa Marta no era solo un pabellón clausurado, sino un símbolo del horror que el hospital había intentado enterrar. Capítulo 4. El paciente 41. Desde el primer momento en que lo vio, Valeria sintió que había algo fuera de lugar en Ángel. No era solo su apariencia. Un joven desgarabado, de mirada profunda y hudiza, con cicatrices leves en las muñecas y un semblante que oscilaba entre la confusión y el terror. Era como si su mente estuviera atrapada en el laberinto oscuro del que no podía escapar. Ángel estaba recluido en el pabellón de los pacientes crónicos, un lugar tan deteriorado que parecía una prisión más que un hospital. Valeria lo visitó con cautela, tratando de entender cómo un chico tan joven había terminado ahí, condenado a una existencia de sombras. En la primera sesión, Ángel apenas habló. Se sentó en el rincón, encogido, dibujando obsesivamente en un cuaderno roto. Cuando Valeria le preguntó su nombre, no contestó, solo murmuró: "No sé quién soy". Pero poco a poco, con una paciencia que ella misma no sabía de dónde sacaba, Ángel comenzó a revelar fragmentos de su mente fracturada. Los dibujos que producía no eran simplemente garabatos. Eran escenas nítidas y escalofriantes, una niña encerrada en una celda oscura, enfermeras con rostros sombríos sujetándola con fuerza, un espejo roto que reflejaba imágenes distorsionadas, gritos ahogados y cadenas oxidadas. Valeria sintió un escalofrío recorrer por su espalda al darse cuenta de que esas imágenes coincidían exactamente con lo que había descubierto en el ala de Santa Marta. Pero Ángel juraba no conocer a esa niña, ni ese lugar. "Pero ella estuvo aquí", decía él con voz quebrada. "Tú también". Esas palabras retumbaban en su cabeza, confundiéndola. ¿A qué se refería? ¿Había alguna conexión entre Valeria y esa niña? ¿Podría ser que esos fragmentos de recuerdos le pertenecieran a ella también? Cada encuentro con Ángel se volvió una batalla contra el tiempo y la realidad. El joven parecía atrapado entre momentos de lucidez y episodios violentos, donde gritaba, lloraba y repetía nombres que nadie más mencionaba. "Sofía, Sofía". Una tarde, mientras Valeria revisaba los dibujos, Ángel le tomó la mano con una fuerza inesperada y le susurró: "No confíes en ellos. No eres quien crees. Aquí no se cura a nadie. Solo se ocultan verdades". El miedo se apoderó de Valeria, pero también una urgencia insoportable de saber más. Ángel era una pieza clave en un rompecabezas que se hacía cada vez más oscuro y personal. Afuera, el viento aullaba entre los árboles del hospital, y las sombras parecían alargarse como si el propio lugar se preparara para revelar sus secretos más terribles. Al despedirse, Ángel dejó caer un papel arrugado que Valeria recogió rápidamente. Era un dibujo, una figura encapuchada observándola desde la oscuridad, con un mensaje escrito en la parte inferior: "Estás más cerca de lo que crees". En ese instante, Valeria supo que ya no había vuelta atrás. Su búsqueda de la verdad se había convertido en una carrera contra un enemigo invisible y peligroso, dentro de un hospital donde el dolor se palpaba en cada rincón y la esperanza parecía un lujo olvidado. Capítulo 5. Los expedientes perdidos. La desesperación empujaba a Valeria a buscar respuestas en cada rincón del hospital. Después de las advertencias veladas y los silencios incómodos, decidió que debía acceder a los archivos antiguos, aquellos que el personal parecía querer esconder a toda costa. Era un pasillo lateral, oscuro y con olor a moho, donde encontró una puerta semiabierta que daba acceso a un sótano olvidado. Las escaleras chirriaron bajo sus pies mientras descendía, cada paso haciendo resonar el vacío que había ahí abajo. El archivo estaba cubierto por una gruesa capa de polvo y telarañas, cajas de cartón apiladas hasta el techo, carpetas amontonadas sin orden,
y registros escritos a mano que parecían pertenecer a otra época. Con la linterna comenzó a revisar expediente tras expediente, tratando de encontrar alguna pista sobre Sofía o sobre otros pacientes que hubieran desaparecido. Entre los documentos encontró fichas clínicas que relataban tratamientos atroces, electroshocks sin anestesia, lobotomías realizadas sin supervisión médica, experimentos con drogas psicotrópicas desconocidas. Algunas de las fichas tenían nombres tachados o borrados con tanta fuerza que apenas se distinguían las letras. En otras había anotaciones manuscritas con tinta roja, con frases que helaban la sangre. Paciente peligroso, no rehabilitable. No permitir visitas. Controlar con estricta vigilancia. Valeria sintió que un sudor frío le recorría la espalda cuando encontró varios documentos con el nombre Sofía Ortega, pero con datos contradictorios, fechas que no coincidían y un registro abrupto que terminaba en una nota que decía: sujeto desaparecido, buscar en Pabellón Santa Marta. Las cajas también contenían cartas y diarios escondidos, testimonios de antiguas enfermeras y monjas que hablaban en código sobre las niñas que se perdieron, y la limpieza del hospital para evitar escándalos. De repente, un ruido seco la hizo levantar la mirada. La luz de su linterna tembló. En la penumbra, una sombra fugaz desapareció tras las cajas. Valeria sintió que alguien o algo la observaba y supo que no debía estar ahí. Antes de salir, encontró una caja con papeles quemados, parcialmente intactos, donde una carta resaltaba con una sola frase clara: ellos no quieren que la verdad salga a la luz. Al salir del sótano, el aire frío la golpeó. Sabía que ahora tenía enemigos, que sus pasos estaban siendo seguidos, pero también sabía que lo que había encontrado era solo la punta de un iceberg de dolor y engaño. El hospital no era solo un lugar de enfermedades mentales, era una prisión para las almas olvidadas, un lugar donde el sufrimiento se había institucionalizado y donde Valeria empezaba a sentir que su propia cordura peligraba. Capítulo 6. Voces en la oscuridad. Las noches en el hospital psiquiátrico Nuestra Señora de la Caridad se volvieron insoportables para Valeria. Cada vez que el reloj marcaba la medianoche, los pasillos se llenaban de susurros que parecían venir de las paredes mismas, voces que llamaban por su nombre, voces que reclamaban justicia, voces que pedían ayuda. Una madrugada, decidida a confrontar ese horror, Valeria se armó con una linterna, una grabadora vieja que había encontrado entre los archivos, y su inseparable cuaderno de notas. Quería registrar lo que sucedía, probar que no estaba volviéndose loca. Caminó lentamente hacia el Pabellón Santa Marta, la parte más oscura y prohibida del hospital. El frío la atravesaba como cuchillas, y la sensación de ser observada crecía con cada paso. Al llegar, un silencio sepulcral la envolvió, pero pronto ese silencio fue roto por un coro de susurros agudos y entrecortados, palabras sueltas y llantos desgarradores, llantos que parecían venir de las celdas vacías. Valeria sintió un nudo en el estómago mientras la grabadora captaba cada sonido. De repente, una sombra se movió rápidamente al final del pasillo, y algo helado rozó su brazo. Giró, pero no vio a nadie. Intentó calmar su respiración acelerada y siguió avanzando hasta la última celda, donde encontró algo que la paralizó. En el suelo, la muñeca, una muñeca igual a la que había encontrado días atrás, estaba tirada, pero ahora estaba manchada de una sustancia oscura que parecía sangre seca. Sobre la pared, tallada con fuerza, estaba escrita una frase: Sofía nunca se fue. Valeria intentó gritar, pero su voz se ahogó en un suspiro. En ese instante las luces parpadearon y se apagaron por completo, sumiéndola en una oscuridad absoluta. Solo la grabadora permanecía encendida, capturando el sonido de sus pasos erráticos, la respiración agitada y de repente una voz susurrante y familiar: ¡Valeria! ¡Ayuda! La voz venía desde el rincón más oscuro, fría, quebrada y llena de dolor. Era Sofía, la misma voz que la había perseguido en sus sueños y recuerdos confusos. Con la linterna que apenas iluminaba un círculo pequeño, Valeria avanzó temblando, pero al llegar encontró solo un espejo roto.
reflejando su propio rostro pálido y angustiado. Entonces la grabadora cayó al suelo, y las voces hicieron un grito ensordecedor que la hizo taparse los oídos. En la penumbra, la figura de la anciana monja apareció. Sus ojos completamente negros y una sonrisa macabra se dibujó en su rostro. «Aquí nadie se va», susurró la monja, mientras las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Valeria corrió sin mirar atrás, perseguida por esos gritos que se habían convertido en un eco mortal. El hospital se había convertido en una prisión de almas perdidas, y ella estaba atrapada en el centro de su tormento. Al llegar a su oficina, temblando, revisó la grabadora. La última grabación era una voz distorsionada que decía: «Descubre la verdad o únete a nosotros». Y entonces la luz volvió, pero la sensación de vacío era más profunda que nunca. Capítulo 7. Fragmentos. Valeria ya no sabía cuánto tiempo llevaba ahí. Los días comenzaban a fundirse con las noches, y los sueños eran cada vez más reales que la vigilia. Había momentos en que se encontraba en un despacho revisando informes, y al siguiente despertaba en una de las camillas del pabellón con las muñecas marcadas y los ojos secos de tanto llorar. Comenzó a notar cosas extrañas con ella misma, textos en su cuaderno que no recordaba haber escrito, anotaciones médicas firmadas con su nombre, pero con una letra temblorosa, que no le parecía suya. A veces, al mirarse al espejo, tenía la sensación de ver otra cara, un rostro más joven, más asustado, a veces con los ojos de Sofía. En una sesión con Ángel, que cada vez estaba más retraído, él simplemente la miró y le dijo: «¿Ya recordaste, Sofía?». Valeria lo confrontó: «No soy Sofía, soy su hermana, la estoy buscando». Pero Ángel se rió, esa risa nerviosa, casi infantil. «Eso es lo que te dijeron, ¿verdad?». Y luego murmuró: «Te amarraban cuando gritabas, por eso ahora no puedes recordar». Aquel comentario la dejó helada. Las voces en los pasillos se intensificaban cada noche. Escuchaba pasos al otro lado de las paredes, cadenas arrastrándose, alguien sollozando detrás del espejo del baño. Las enfermeras empezaban a mirarla con lástima. Algunos le negaban el saludo, otros la hablaban lentamente, como si fuera una paciente más. Un día, al intentar acceder a su expediente laboral, recibió una notificación: «No existe ningún personal registrado con el nombre Valeria Ortega». Fue directo al despacho del director Padilla. Lo confrontó, temblando de rabia. Él simplemente la miró, serio, como si estuviera conteniendo algo. «Doctor Ortega, o debería decir, paciente 41. «Eso no es cierto», gritó. «Lleva usted aquí hace años. Lo que está viviendo son episodios de disociación. Es un mecanismo de defensa típico. ¿Recuerda cuando intentó ahorcar a una enfermera en 1995? Tenemos el informe. Eso es mentira». «¿Seguro?», preguntó él, mientras le mostraba una fotografía, una joven amarrada a una camilla, ojos abiertos llorando. Era su cara. El mundo se le vino abajo. Valeria salió corriendo, bajó al archivo otra vez, buscó el expediente de Sofía Ortega y lo encontró, pero el rostro de la paciente era el suyo. En ese momento, los recuerdos reprimidos comenzaron a filtrarse como agua podrida por las grietas de su mente. La bata blanca, los gritos, las inyecciones forzadas, la soledad y una voz. Una voz que susurraba: «Tú no viniste a buscar a nadie. Tú trataste de escapar». Esa noche se encerró en su oficina con las paredes cubiertas de papeles, mapas, dibujos, nombres tachados. Ella había sido paciente. Ella había sido Sofía. Entonces, ¿quién era Valeria? Capítulo 8. La salida que no existe. Valeria despertó en una camilla, sudando. Tenía los labios partidos, los párpados pesados. Le dolían las muñecas. Estaban marcadas de nuevo. Las luces del pasillo temblaban como si el hospital respirara, como si la instalación entera tuviera pulso propio. Esa mañana, sí, es que era mañana, decidió que ya no podía seguir ahí. Tenía que escapar. Fuera lo que fuera, quien fuera, no podía morir encerrada en ese lugar.
Empacó lo poco que tenía: la grabadora, un bisturí que había tomado en el quirófano, el dibujo de Ángel, ese dibujo que le había entregado con la figura encapuchada. Estás más cerca de lo que crees. La frase ahora parecía una trampa, no una pista. Tomó el pasillo sur. Sabía que había una puerta de servicio tras el depósito de la lavandería. Había visto a los camilleros ir por ahí, pero cuando llegó, la puerta había desaparecido. En su lugar, un muro de concreto recién sellado. Volvió sobre sus pasos. Intentó por el sótano. El mismo pasillo que había cruzado tantas veces parecía más largo, interminable, como si se estirara con cada paso. Puertas que no llevaban a ningún lugar, escaleras que descendían sin fin, ruidos detrás de las paredes, risas. Y de repente, una figura, Ángel, parado al final de un pasillo, inmóvil, con la cabeza ladeada. No hay salida, Sofía. No me llames así, gritó Valeria. Aquí el tiempo no pasa, solo giramos en círculos. ¡Vete! Valeria levantó el bisturí. La figura se desvaneció como humo. Sola, al borde del colapso, Valeria encontró a la enfermera Luciana en uno de los corredores. La mujer la miró como con ternura y temor. Doctora, venga, vamos a su habitación. ¿Mi habitación? Sí, la suya, donde ha estado todo este tiempo. Valeria retrocedió. No, no me vas a encerrar otra vez. Luciana extendió la mano, pero Valeria reaccionó con furia. La empujó contra la pared. La enfermera gritó. Valeria levantó el bisturí, temblando. Lo tenía al ras de su cuello. ¿Dónde está mi expediente real? Dímelo. ¿Dónde lo tienen? Dímelo. Sofía, por favor, calla. En ese instante escuchó un eco de pasos. Otros miembros del personal venían. Valeria soltó a la enfermera y huyó. Cruzó corredores sin ventanas, empujó camillas, se arrastró entre paredes que parecían moverse. Luego, el pabellón Santa Marta, otra vez. Pero ahora era diferente. Las paredes sudaban, las puertas se cerraban solas, los gritos salían desde el piso. El hospital había cambiado, se había convertido en un laberinto mental y físico, una cárcel hecha de recuerdos, traumas y mentiras. En una de las celdas escuchó una voz. Valeria, ¿ya lo recordaste todo? Era la suya. Abrió la celda, estaba vacía. Solo el espejo en la pared. Su reflejo la miraba, pero no se movía al mismo tiempo. Entonces comprendió. Ella no había llegado al hospital. Nunca había salido. Había sido siempre una más, una paciente, un caso clínico enterrado, un olvido. Capítulo 9. Nadie recuerda a Valeria. Días, semanas, meses. Valeria ya no sabía cuánto tiempo llevaba vagando por los corredores del hospital. O siquiera seguía viva. El aire era siempre el mismo, denso, vaciado. Los pasillos ya no llevaban a ningún lugar lógico. El hospital era un cuerpo, y ella se había quedado atrapada en sus entrañas. A veces despertaba atada a una camilla. Otra se encontraba caminando por la azotea, hablando sola, llamando a su hermana, aunque ya no estaba segura de si Sofía había existido. La única constante era el silencio del mundo exterior. Ya nadie hablaba de ella. Nadie preguntaba por su paradero. La dirección del hospital había cambiado de manos y los nuevos administradores borraron todo registro de su estadía. En el sistema del hospital no existía ningún ingreso bajo el nombre de Valeria Ortega, ni como psiquiatra, ni como paciente, nada. Era como si nunca hubiera existido. La ciudad seguía su curso. Los autos pasaban a metros del edificio. Un edificio en ruinas, sin notar las paredes que aún lloraban. El hospital seguía operando en sus rincones más oscuros, lejos de cualquier escrutinio, recibiendo pacientes sin voz, sin historia. Nadie recordaba a Valeria, nadie había salido a buscarla. Una noche, frente al espejo agrietado de la celda 4 del pabellón Santa Marta, Valeria dejó de hablar. Ya no luchaba por escapar, ya no preguntaba por Sofía, solo observaba su reflejo sin pestañear. La enfermera Luciana pasó frente a su celda, hojeando una libreta de registros. Se detuvo y miró dentro. Valeria estaba sentada, inmóvil. ¿Cómo estás hoy? Ninguna respuesta. La enfermera cerró la mirilla.
Al reverso del expediente, una frase estaba escrita a mano con lápiz rojo. Paciente sin identificación, internada desde 1993. Estado catatónico, sin vistas, sin un historial familiar. Y al final, tachado con una línea temblorosa, un nombre: Valeria Ortega. Luciana pasó al siguiente cuarto. Valeria quedó en silencio. Solo la grabadora sobre su regazo seguía funcionando, reproduciendo el mismo fragmento de audio una y otra vez. Estás más cerca de lo que crees. Pero ahora ya no importaba. El hospital la había devorado. El mundo la había olvidado. Y nadie volvería por ella. Estas historias de terror que, aunque lo duden, son reales. ¿O qué creen ustedes? Déjanos tus comentarios y qué tipo de historias les gustaría escuchar. Hasta la próxima.